Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo, como siempre, que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Los abrazo de alma a alma, con mucha luz y con mucho amor, en esta bella semana donde ya cerramos el mes de julio y bueno, con lindos cambios planetarios. Toda la semana es de luna llena. La tenemos con vibraciones muy altas para abrir ciclos, para cerrar ciclos, para que las cosas se den. También tenemos el cambio de Júpiter en Piscis, se va a pasar a Júpiter en Acuario, se mantiene retrógrado. Y esto lo que nos va a ayudar muchísimo es hacer cambios en nuestra forma de ver la vida. Vamos a andar más alegres, más divertidos, más confiados, más tecnológicos, más intuitivos, más perceptivos, y también los cambios que tenemos de los planetas que pasan al signo de Virgo. Fíjate que nos va a dar la oportunidad de aterrizar de tantas ideas que traemos en mente, de todo eso que pensamos que no se puede, que dudamos de que pudiéramos lograrlo. En esta semana vamos a ver grandes resultados. Vamos a trabajar con canalizar nuestras emociones. Recuerden que la luna llena puede ser tremendamente mágica si la canalizamos, si lo tomamos con calma, con serenidad. Recuerda todas aquellas intenciones que hayas hecho hace 6 meses, es cuando vemos los resultados en la luna llena. También es una semana muy buena si tienes que hacer compras, ventas, negociaciones, especialmente firmas, contratos. Se marca la oportunidad de muchos cambios en nuestra forma de ver la vida. Me gusta esta semana porque la veo con muchas oportunidades para hacer todo aquello que hemos estado postergando por el motivo que haya sido. Sin más, me voy contigo, mi querido Aries. Hay caminos que la vida te presenta. Hay caminos que tienen mucha luz, hay caminos que son un poco nebulosos o hay caminos que se ven un poquito oscuros. Estos caminos son maravillosos porque te van a dar la oportunidad de confiar, de crecer, de avanzar. El pasar por momentos difíciles, que son pruebas, que son crecimiento para tu conocimiento, te van a llevar a esos canales de abundancia y de prosperidad, esos caminos, esas avenidas, eso nuevo que está llegando a tu vida en lo personal. Como si te hubieran puesto una inyección tremenda, más de lo normal, de amor propio, de autoestima, de autorrespeto, y eso es mágico y maravilloso porque vas a poder salir hacia adelante en esta semana. Te vas a dar cuenta de 2, 3 mentiras o engaños o cosas que te pueden mover un poquito de tu centro, pero en tus manos está no engancharte, porque vale mucho la pena a partir de exactamente el 28 y 29. Son días muy buenos si vas a hacer compras, ventas o negociaciones. Para los Tauro, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor. No va a haber nada ni nadie que te limite. Las únicas limitaciones que puedes tener son tú mismo con tus pensamientos. Recuerda que la lengua mental en ocasiones nos hace hacer historias, en lugar de hacer sueños positivos, hacemos pesadillas. No te tomes las cosas tan en serio. Yo te invito a que aproveches esta semana a reencontrar piezas perdidas contigo mismo. El cambio de Júpiter a Acuario te va a beneficiar en tus tomas de determinaciones en tu vida personal y en tu vida sentimental. Al cerrar ciclos o abrir ciclos laborales, te vas a dar cuenta que todo lo nuevo que te está llegando vale muchísimo la pena. Es algo que tú estabas esperando desde hacía mucho tiempo, meses o hasta, inclusive pueden ser hasta años. Para los Géminis, aléjate de situaciones que te puedan mover de tu centro, que te puedan alterar. Todos sabemos quién o qué cosas nos pueden alterar. Como que algo sucede, hay mucha gente que puede estar muy tóxica y como no le cabe tanto veneno que trae en el cuerpo, pues lo escupe. Entonces, lo que tú tienes que hacer, mi querido Géminis, es no engancharte, mi amor. Tú eres un ser luminoso, amoroso, exitoso, lleno de vida, de planes, de ocurrencias.
Si tienes que lidiar por algún motivo con alguna persona que sea tóxica o nociva para tu energía, pues utiliza mucho perfume y utiliza cuarzos, pero principalmente pregúntate, ¿valdrá la pena que este personaje me mueva de mi centro teniendo yo tantos planes de vida? Y te digo eso porque es una muy hermosa semana. En esta semana vas a recibir esa noticia que estabas esperando. Tiene que ver con cuestiones bancarias, hipotecarias, crediticias, algún tipo de préstamo o algún cambio laboral o algo nuevo en tu vida profesional. Para los cáncer, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior. Todo lo que buscas afuera no es la respuesta es dentro de ti. Esas piececitas perdidas que tienes que buscar es acá, es liberar. Cuando nosotros liberamos el pasado, todo empieza a funcionar mejor. Los movimientos planetarios de estos últimos años te han podido, tanto a ti cáncer como a los de la cruz cardinal, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, han estado pasando por muchas pruebas, crecimientos, aprendizajes, caídas. De repente la vida los pescó desprevenidos y les dio varios reveses. Lo que pasa es que tú como cáncer, al estar en esa cruz cardinal, te mueve el agua y te mueve la luna, te movieron mucho las emociones, no supiste manejar las emociones o no las supiste canalizar y eso te está llevando a hacer un cambio, un crecimiento, una maduración. En esta semana te vas a reencontrar, te vas a reinventar, vas a empezar a trabajar contigo mismo en la aceptación, en el amor, en la paz y en la tranquilidad. Se abren canales muy buenos de abundancia y de prosperidad en tu vida económica. Si te mantienes muy atento a las señales que el universo te está enviando, te vas a percatar que todo lo nuevo que llega a tu vida es algo que te va a dar mucha tranquilidad y muy buenos cambios en tu ser y en tu vida económica. Para los Leo, hay tremenda atracción. Tenemos el sol en tu signo. No solamente eso. Esta semana van a ponerte sobre la mesa diferentes tratos, trabajos, proyectos, cosas nuevas, cosas diferentes, porque estás capacitado y demás para darte ese permiso y esa oportunidad de hacer algo nuevo o algo diferente. Para eso son los retos, mi querido Leo. La vida te está presentando retos y los retos son para superarlos, para enfrentarlos, para avanzar. En el hogar va a ser una semana de mucha alegría y de mucha felicidad. Puede haber por ahí alguna fiesta, algún evento, alguna boda, algún nacimiento, algo que va a llenar tu corazón de muchísima alegría. Si necesitas pedir un préstamo o arreglar situaciones crediticias o bancarias, es muy, pero muy efectiva la semana de luna llena, especialmente el, el 27, 28 son días efectivos para las buenas firmas, para los Virgo. Paciencia, prudencia, perseverancia, tenacidad, generosidad van a ser tus palabras de estos días. La paciencia, la prudencia, la tenacidad y la perseverancia mezclado con la generosidad te vas a abrir caminos maravillosos. Todo eso que estaba guardado, que no se daba, que no funcionaba, va a empezar a caminar, tal vez no con la rapidez que tú quisieras, pero de que va a caminar con rapidez, va a caminar con rapidez, con oportunidades bárbaras de iniciar algo por tu propia cuenta. Ahorita estás sumamente creativo, pero sumamente creativo. Te invito a que hagas tu lluvia de ideas. Creo que ni tengo que decírtelo, pues al fin Virgo, ¿verdad? Los metódicos y ordenados. Pero sí, escribe toda la información maravillosa que traes en tu mente, guárdala para ti. Y si vas a iniciar algo, es buena semana para hacerlo. Si vas a reencontrarte o iniciar una relación sentimental o formalizarla, también se marca una muy buena semana. Escucha la voz de la experiencia, escucha la voz de tus amigos, de la gente que está cercana a ti, que tienen mucho que darte y mucho que ayudarte. Para los Libra, eres una persona buena, tierna, romántica, sensible, comprometida y los resultados los vamos a ver en esta semana. Fíjate que vas a recibir noticias que te van a dar tanta serenidad y tranquilidad porque tienen que ver, uno, con tu hogar, sorpresas en el hogar. La otra con cuestiones, pueden ser bancarias, crediticias, hipotecarias, cambios en tu economía. Como si de la noche a la mañana se abrieran todas las posibilidades para ti. No es de extrañarse, mi querido Libra, es el resultado de tu buen proceder, es el resultado de tu buena siembra.
Ahora recibe esa abundancia que el universo te está regalando y apóyate con los consejos y la información que está a tu alrededor con personas que te quieren, que te guían, porque lo que viene vale mucho la pena. Es algo nuevo que vas a hacer o algo que le vas a dar continuidad, pero que te va a convenir a tu futuro a muy, muy corto plazo. Para los escorpiones, tienen todas las de ganar, escorpión. Y no solamente la semana. A partir de los primeros días, bueno, si usamos 27, 28 y 29, fíjate bien, 27, 28 y 29 van a ser claves en tu vida, porque vas a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que habías tenido guardadas, que las tenías en tu mente o guardadas para después. En algún momento se me puede dar. Pues no, ya es el momento. Es el momento de hacer que las cosas sucedan, mi querido escorpión. Utiliza tu fuerza, tu poderío, tus relaciones sociales, tu carisma, tu autenticidad. Tienes todas las de ganar en lo físico, mental, espiritual y especialmente en ti, tú contigo. Va a haber un reencuentro tan mágico contigo mismo que te vas a amar tanto, con un amor propio tan bárbaro, que vas a poder poner altos donde tengas que ponerlos y vas a poner sigas donde tengas que ponerlos. Ah, por cierto, en el hogar hay una noticia muy linda que te va a dar mucha alegría. Tiene que ver con, si tienes hijos, tiene que ver con alguno de tus hijos o de tus hijas. Y si no es con alguno de los miembros de tu casa, que hay algo que a todos los va a llenar de alegría en la familia. Para los Sagitarios, bueno, pues Sagitario está en la época de buena fortuna, de abundancia, de triunfo, de prosperidad. Te invito, Sagitario, a que utilices tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez en los planes que traes en mente en estos momentos. Si tú mezclas tu intuición, tu percepción, tu creatividad y tus relaciones sociales, por supuesto vas a avanzar con mayor rapidez en los proyectos y en los planes que tienes en mente. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Acuérdate, querido Sagitario, que es mejor decir me acuerdo a me imagino. Creo que es una frase muy característica de nosotros los Sagitarios. A lo mejor podemos en ocasiones ser pues algo muy directos o directos y al grano, pero es mejor hacer que las cosas sucedan y aunque nos equivoquemos. Esta no va a ser una semana para equivocaciones, al contrario, es una semana de aciertos, es una semana de avanzar y es una semana de lograr. Para los Capricornio, estás brillando y brillando mucho. Y ese brillo, pues bueno, ya sabes, va a provocar un poquito de envidias, porque pues siempre nos encontramos las garrapatitas energéticas, ¿verdad? O los ladroncitos de sueños. Así que si tu brillo les molesta, pues que se pongan lentes y no pasa nada, porque vamos a trabajar en esta semana dándole continuidad a esos proyectos que iniciaste hace varias semanas o meses. Proyectos que valen mucho la pena, porque van a redituar de manera, pues, sustancial en las cuestiones económicas. También va a haber un crecimiento en tu status quo laboral, va a haber aplausos, recompensas, reconocimientos. ¿Tienes en mente o cambiarte de casa o remodelarla? Puedes observar, checar, analizar en esta semana. Es buena porque es luna llena, pero analiza, observa y checa todo lo nuevo que esté llegando a tu vida para que todo lo que vayas a invertir, comprar o vender, pues caiga exactamente en el lugar adecuado. Para los Acuario, de un momento a otro vas a estar, puede ser en juntas, eventos, reuniones, donde recibes propuestas, aplausos y recompensas. Por medio de tus amistades vas a hacer un contacto muy importante que te conviene a tu futuro a muy corto plazo en cuestiones económicas y de imagen. Por medio de estas relaciones te van a hacer llegar una propuesta que vale muchísimo la pena, que va a ser un cambio positivo en tu vida económica porque va a haber incremento en tus ingresos. Posibilidades también de hacer algo diferente, totalmente diferente a lo que te dediques en estos momentos. Puede ser un nuevo estudio, una nueva área laboral, algo diferente que tiene que ver con las relaciones públicas, con el arte, con la belleza, con las negociaciones, con las ventas, que te va a convenir tremendamente porque tu nivel de creatividad ahorita está muy fuerte. Escribe toda esa información para que no se te vaya, no se te pase de largo, mi querido Acuario. Y para los Piscis, vamos a trabajar con el pasado. ¿Qué te parece? Vamos a darle y decirle adiós y vamos a darle las gracias al pasado. Porque esta semana el pasado puede hacerte presente. Muchas cosas de tu pasado pueden estarte golpeteando en la mente. Eso ya fue, ya se dijo, ya se hizo, ya pasó. Vamos a trabajar con el pasado. ¿Qué quiero decir esto? Que lo liberes, que lo quites, que lo saques. Fue tu crecimiento, tu aprendizaje, tu maduración, tu darte cuenta de qué tan capaz eres para hacer que las cosas sucedan.
Esta semana, pero así de fácil, mi querido Piscis, en esta semana arreglas situaciones que estaban guardadas desde hace mucho tiempo, que no habías permitido que se dieran en cuestiones familiares. Vas a hablar con un tremendo nivel de comunicación y de entendimiento mediante el cual van a llegar a perfectos y grandísimos acuerdos. En la comunicación y en el entendimiento junto va a haber la solidaridad y la empatía para que hagas cosas nuevas y cosas diferentes. Y total, ¿esto qué va a hacer? Vas a cerrar ciclos para abrir todo lo nuevo con una nueva cara, con un nuevo pensamiento, con una nueva forma de enfrentar las cosas. Muy buenos cambios en tu vida económica. Ya no va a haber inquietudes, las normales que todos pueden tener, pero podemos tener, pero va a haber mucha paz y mucha tranquilidad. Última semana del mes de julio, ya no hay quien te pare y vas a ver grandísimos cambios a partir de ya. En los próximos 2, 3, 4 meses vas a empezar a ver muchos cambios, no solamente en tu economía, sino mucha paz en tu persona, en tu hogar y muchos cambios lindos en tu forma de ver la vida. Muchísimas gracias por acompañarme. Deseo que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Recuerda que tú, yo y todos somos lo que pensamos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, Misada. Nada más le pones así dedito para arriba y campanita y compártelo con tus amistades y con tu familia. Y dale la vuelta al canal. Aquí en el canal tenemos muchas cosas, muchas recetas para el dinero, para el amor, para la abundancia, contra las envidias. Y claro, nuestros grandes temas de desarrollo humano y la sección predilecta, ¿verdad, Chachito? La de Los Ángeles. ¿Cómo le gusta a la gente, no? Pregúntale a tu ángel. Pero bueno, ¿quieres recetas que te den buenos resultados en esta luna llena? Dale la vuelta al canal. Hay muy buenas para que haya aumento de dinero, para que rinde el dinero, para que lleguen cosas nuevas. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.